Benvenuti con Parosi. Hoy vamos a locutar sobre uno de los sentidos que más atrofiado se está en esta matriz, la visión. Y entender el por qué hay tantísimas ópticas y todo el mundo ahora lleva gafas. Quizás seas el oído y la visión los sentidos más atrofiados. Bueno, ya sabemos que cualquier cosa que hagamos es prioritario que lo hagamos sin mayor esfuerzo, y nunca bajo tensión o presión por nosotros mismos o por el entorno. Más sí es necesaria la voluntad de no ser indolente y sostener lo que se haya escalado. El esfuerzo duro es incompatible con los medios correctos para lograr el funcionamiento natural de nuestro cuerpo, más también lo es la pereza, la desidia y la prisa, junto con las expectativas por lograr los resultados. Recordar o rememorar los caparazones o corazas, patrones de comportamiento, van unidos. Patrones de comportamiento y caparazones van unidos. Cuando yo veo que reacciono frecuentemente en determinados ambientes o situaciones concretas, estoy ante un patrón de comportamiento. Un patrón de comportamiento es una forma constante que tengo yo, pues, de pensar, de sentir, de reaccionar físicamente y de actuar en determinadas situaciones. Lo hago una, lo hago dos, lo hago tres, hasta que al final se hace de forma mecánica y ya lo hace sin ni siquiera pensar. También hay patrones de comportamiento que provienen de nuevas reacciones que aprendo, en la que veo que empiezo a sacar un beneficio. ¿Y eso qué hace? Te hace que te pongas la máscara, te traiciona, deja de ser inteligente. Hay que entender que todas las corazas psicosomáticas o caparazones, como decimos en ENRA, es una adaptación a un sistema social patológico. Importante observar nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, de dónde vienen. Por eso yo tengo que estar todo el tiempo en autoobservación, sobre todo cuando mi cuerpo decae. Es decir, un patrón de comportamiento que es destructivo, noto que ya tengo unos síntomas corporales. Incluso me puedo llegar a asfixiar. A medida que voy cambiando mis patrones de comportamiento, esos caparazones se van deshaciendo y va surgiendo mi verdadero ser, porque ya no necesita esa capa de defensa ante un entorno hostil. Tenemos o debemos estar en una relajación de forma dinámica, para activar precisamente todas esas habilidades y potencialidades psicofísicas de nuestra tecnología orgánica interna. Los órganos factoran en estado de relajación dinámica. Puede parecer contrario, ¿no? Relajado, pero dinámico. El yo consciente debe cuidar la formación de hábitos nuevos para el adecuado funcionamiento del organismo. Tengo que estar como muy consciente, ya que ese yo consciente, entre comillas, es el responsable de la visión defectuosa. Y llegamos aquí al tema de la visión. ¿Por qué? Porque ese yo consciente alberga emociones negativas, el miedo, la angustia, la zozobra, el dolor, la envidia o la ambición. ¿Cuántas frases hemos visto? Está ciega de rabia. También por dirigir mal nuestra atención, o por algún otro motivo que va en contra de las reglas naturales del funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Bien, la vista está súper influenciada, porque además, ya os lo he dicho otras veces, está muy conectado con el hígado,
Está influenciada por tensiones precisamente que se originan en un yo consciente que ya está mecanizado, ya actúa en piloto automático. Las emociones vorticiales afectan a la vista y ni se imaginan cuánto. Bien, a la hora de mirar, nosotros ocurren tres procesos de forma simultánea. Primero, miro la sensación, lo que sentimos al ver. Lo segundo es la selección. ¿Qué selecciono yo de todo lo que veo? Y lo tercero es la percepción. Y ahora yo os pregunto, con esos tres procesos, ¿qué es real y qué no es? ¿Lo que tú ves está afectado por tus experiencias pasadas? ¿O es una mirada limpia e inocente? ¿Es una experiencia al mirar que procede de una sensación pura? Sensación no es igual a percepción. Eso es importante que lo tengáis. ¿Por qué? Porque los ojos y el sistema nervioso son los que producen la sensación y la mente psíquica la percepción. La facultad de percibir se relaciona con esas experiencias que hayamos tenido, es decir, con la memoria, que no con el recuerdo. Y vamos a rememorar que tenemos dos conceptos contrastantes paralelos, que son recuerdo y memoria, que cuando nosotros funcionamos en la dinámica de la memoria, estamos en la dinámica del pensamiento, que ya sabemos que es vorticial. Y cuando estamos en el recuerdo, pues podemos llegar a una cognición directa a través de nuestros armónicos de conciencia, que nos lleva a la conciencia idética y a la procognición dinámica, que es inducida, consultiva y directa, y a la precognición mecánica. La visión clara, por tanto, el poder yo ver con claridad, es el producto de la sensación exacta y de la percepción adecuada. Cualquier mejoría que tengamos en la capacidad de percibir de nuestra mente psíquica tiende a acompañarse por una mejoría de la capacidad de la sensación y obviamente por la de ese producto de sensación y percepción. Va a haber una mejoría en la sensación, en la percepción y por tanto la visión. ¿Por qué? Porque al aumentar la capacidad de percepción se mejora la sensación. Y yo te diría que si yo me pongo a ver un microscopio y otro que está trabajando en ello, un microscopista experimentado, él verá cosas en el microscopio que yo no voy a ver, que no lo veo. O si me voy al bosque, estaré ciego para una multitud de cosas que el campesino verá sin inconveniente. Es decir, que ya sabemos que esa experiencia, esas percepciones, es decir, te hacen ver cosas que si no tienes una experiencia, no la vas a ver. En todos los casos, por eso os decía que el que se mejore la sensación y la visión es consecuencia del aumento de la capacidad que yo tenga de percibir debido al recuerdo de circunstancias padecidas en el pasado. Es decir, un acúmulo de experiencias que la voy a poner en la visión. El funcionamiento de los órganos de la visión, ya os he dicho, el ojo es el que siente, el sistema nervioso es el que transmite y la mente psíquica, o la mente egoica, depende de lo que estemos utilizando, es la que selecciona y percibe. Bien, obviamente, una mala alimentación, posturas inadecuadas, las fascias acortadas, que todas las fascias se acortan por la tristeza, por la ansiedad, por la irritación, por la frustración, por el miedo y cualquier emoción desagradable que me haga contraerme. Si nos basamos en estos hechos, que son asuntos de la vida cotidiana que todo el mundo tiene, vemos qué absurda es la conducta de la gente cuando se le produce una disminución de la función visual y pasa por alto el estado general de su cuerpo o de su psiquismo. ¿Y qué es lo que hace?
corriendo a visitar al oculista, quien inmediatamente te va a recetar un par de anteojos. Los oftalmólogos ortodoxos se reducen a encubrir los síntomas de la visión enferma mediante las útiles muletas de la gafa. Los oftalmólogos ortodoxos se reducen a encubrir los síntomas de la visión enferma mediante las útiles muletas de las gafas. Actúan solamente sobre el ojo que siente y olvidan totalmente la mente que se lesiona, la mente que percibe, la mente que ve. El examen, pues, lo suele hacer alguien que nunca antes vio a ese ser y que por lo mismo no tiene el menor conocimiento de él como entidad física. No sabe absolutamente nada de él como individuo. Sin pensar en que la posibilidad, ni se le ocurre pensarlo, de que esa insuficiencia en la visión quizás se pueda deber a un mal funcionamiento pasajero provocado por alguna alteración somática o psicológica. Para nada. El individuo se coloca sus gafas y después de un breve lapso, algunas veces no tan breve, donde va a sufrir molestias más o menos manifiestas, que le dirán tienes que adaptarte de nuevo a las gafas y bla, 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 ¿no? Ignora tus señales de tu cuerpo y ponte las gafas, y no te las quites, pues obtendrán una leve mejoría en su visión. Sin embargo, esta mejoría hay que pagarla. Se va a pagar muy caro. Piensa ahora, aquellos ustedes que tengan gafas, piensa, ¿qué pasó en el momento en que empezaste a ver borroso? Y tuviste la genial idea de ir a que te vieran tus ojitos al oculista, a buscar una solución para tu problema. Si nos basamos en estos hechos que son asuntos en la vida cotidiana, la consecuencia inmediata será que te pondrán gafas. ¿Y qué ocurrirá? Que jamás podrás dejar de usar esas útiles muletas. Al contrario, la fuerza de las muletas tendrán que aumentar en la misma proporción en que disminuye la capacidad de la visión por su influencia. En la infancia, el funcionamiento visual se puede alterar muy fácilmente por las emociones, por las angustias, por los esfuerzos, por la competitividad. De hecho, una gran mayoría, por no decir todas, se incipian a tener gafas a partir de ir a la escuela. La visión, caros comparosi, es un proceso mental. Un 10% de nuestra visión depende del ojo y un 90% de la mente. Pero claro, en vez de dar los pasos conducentes a la eliminación y corrección de esos estados psicológicos y restablecer los hábitos adecuados para un correcto funcionamiento visual, los padres del niño que se queja de la dificultad para ver, pues corriendo se apresuran a ocultar sus síntomas mediante las gafas. Mi niño necesita unas gafas, mi niño necesita unas gafas porque no ve en el colegio y no aprende en el colegio. Le darán unas gafitas a su hijo, obligando al individuo desde pequeño a usar un recurso mecánico del que dependerá por siempre si quiere neutralizar los síntomas del funcionamiento defectuoso. Ojos defectuosos que pueden tener ráfagas de visión normal.
No tiene sentido que os compadezca y averiguar qué procesos mentales, qué tensiones han desencadenado que el funcionamiento visual se haya deteriorado, que haya tanta tensión en los músculos oculares. Métanse esto en la cabeza, métanselo. Los problemas visuales no son defectos genéticos o debidos a la edad. Su origen, todos los problemas visuales, a no ser que hayas nacido ciego, su origen se encuentra en una tensión mental que se traslada a una tensión muscular en los ojos, formándose la coraza ocular o caparazón, haciendo que el globo ocular se deforme y vea borroso. Decir que esta coraza o caparazón o banda ocular coge también los oídos, con lo cual la escucha interna será dificultosa. El ojo, como todos los órganos en nuestro organismo, todo nuestro organismo, si no se interfiere y no se le pone una etiqueta, se inclina hacia la homeostasis, hacia la normalidad, en cuanto se corrija las causas que originaron las molestias y las pérdidas de visión. Si las condiciones cambian, puede variar el grado de deformación de los enfermos que le fue impuesto por los malos hábitos en su uso. Esta posibilidad de variación que se puede inclinar o hacia la normalidad o hacia la disfunción es mecánicamente disminuida e incluso eliminada por completo por el uso de las gafas. Y la causa es sencilla. No cualquier lente sirve para corregir un vicio determinado de refracción. Es decir, que un ojo que no puede ver con claridad a través de una lente, no puede ver con claridad a través de una lente, a no ser que éste tenga el mismo vicio de refracción que el que la mente tiende a corregir. Es decir, si yo mi problema de visión es una frustración, un enfado continuado, porque estoy acomplejado, por lo que sea, eso no lo va a corregir nunca una lente, jamás. Cualquier amago de los ojos que llevan lentes para seguir su desarrollo natural, inmediatamente detenido. Imposible. Alguien que lleva gafas detiene el proceso de curación de los ojos. Las gafas siempre van a provocar que cada vez tengas peor visión. ¿Lo van pillando? Comprenderemos así que el uso de gafas ubica a los ojos ¿en qué? En un estado de inmovilidad estructural, rígido e invariable. Por eso, en ese sentido, las gafitas, las lentes artificiales, se parecen no solo a las muletas, sino a las férulas, a los brazaletes de hierro y vendajes enyesados. Las gafas son la prisión de tus ojos. Ciertamente, verás a través de las gafas, pero ¿a qué precio? ¿Qué precio estás pagando por llevar gafas? Importante en este proceso de corrección es que no te aburres. No te aburras. No te puedes aburrir en la corrección de ti mismo. Hay que mantenerlo, sostenerlo, porque esto es dinámico, muy, muy dinámico. Y por supuesto no aburras a los demás. Es tuyo tu proceso. Bien, la atención es una condición imprescindible de esos dos elementos psíquicos en el proceso total de la visión. Si no hay atención, no podemos hablar de seleccionar en el campo visual qué selecciono y tampoco la percepción. Atención, selección y percepción. Para tener selección y percepción tengo que tener atención. ¿Dónde pongo la atención? Para que la percepción del ojo se active, tiene que haber movimiento. A diferencia
de la audición que no requiere tanto movimiento. Por eso, si yo quiero recuperar la visión, tengo que empezar a hacer ejercicio facto, ejercicios de propiocepción, porque no son propiamente ejercicios de estiramiento, sí, estiramientos propioceptivos. Propiocepción, recordar, significa que yo estoy consciente y pendiente todo el tiempo de la información que se está liberando en cada movimiento que yo hago. Vamos a empezar por el primer ejercicio. He cogido algunos ejercicios del método Beit, otros los he cogido de mis estudios de las fascias y las corazas, y otros, pues, ya saben, de la biblioteca de los registros acústicos. Entonces, el primero se llama el palmeado. Eso es algo que hay que hacerlo, tengas gafas o no tengas gafas. Es decir, todos tenemos, ¿por qué? Porque estamos sometidos al móvil, sometidos al ordenador, es una herramienta. Entonces, nosotros cada hora vamos a hacer le llamamos el palmeado. Entonces, el tiempo, hombre, lo ideal es que le dediquemos un par de minutos, 3 minutos, y si pueden más. Entonces, con los codos apoyados mejor sobre una mesa para no generar más tensión, voy a entrelazar mis dedos y puedo frotar las manos antes de ponerme y generar toda esa tensión de yo quiero recuperar mi visión, yo quiero llegar a qué es lo que provocó que yo empezara a ver mal, yo me quiero quitar esas muletas, toda esa atención y esa intención total. Y entonces con las manos aquí, apoyo aquí y me mantengo aquí. Háganlo, háganlo todo. Nunca voy a presionar el globo ocular. Así. Cora, tú eres el primero que tienes que hacerlo, que estás ahí mirando fijo. ¿Cara con los ojos abiertos o cerrados? No, los ojos van cerrados, los ojos van cerrados. Y mírenme, entrelazamos un poco aquí, como si aquí apoyaran en medio y los ojos van cerrados. Bien, como esto es un ejercicio de relajación dinámico, yo con los ojos cerrados tengo que conseguir ver todo negro. Si veo colores, es porque la visión es mala. Tengo a ver total negrura. Eso es señal de que bien. Y tengo que visualizar cosas en movimiento. Unos pájaros que vuelan, una pelota que va y viene, los árboles que se mueven. Es decir, tengo los ojos cerrados, pero visualizo movimiento. Eso sería una relajación dinámica. Cuando los ojos están cerrados, sigan ahí y se impida la entrada de la luz al poner las manos. Las personas que han conseguido, que tienen la visión relajada, van a ver el campo de sensación totalmente negro. Cuando tengo grandes problemas de visión, no voy a conseguir ver lo negro. En lugar de negrura, pues a lo mejor lo veo gris, o empiezo a ver franjas de luz, o manchas coloreadas que van y vienen, o bueno, un montón de combinaciones. Entonces, hay que lograr la relajación pasiva de nuestros ojos y de nuestra mente, y para que esas ilusiones de movimiento, luz y color comiencen a desaparecer y se consiga reemplazar por una negrura semejante. Y recordar que mientras practico el palmeado, visualizo objetos que están en movimiento. Por eso, aquí combinamos las características benéficas de la relajación pacífica y de la dinámica, reposo y funcionamiento natural. Los ojos, sobre todo cuando llevan mucho tiempo con las gafas, pierden cada vez más su capacidad de autorregulación. Bien, pues
Esto lo podemos hacer, bueno, estoy trabajando en el ordenador, facturando, pues cada hora o así, simplemente todo en silencio, a ser posible, y visualizo cosas de movimiento. Y cuando lo voy a abrir, intento parpadear, ¿no? Bueno, pues verán con más claridad, que verán, y bueno, luego pues si ha aparecido alguna incisión o algo a corregir, pues ahí estamos con nuestra manita izquierda y nuestro cuaderno. El cuaderno lo ponemos cerquita porque luego se nos olvida. Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, le llama el movimiento de 8 perezoso. ¿Por qué? Porque vamos a facturar con un 8 que está tumbado. Y yo lo único que tengo que seguir a una distancia más o menos de unos 10 o 15 centímetros, sin mover la cabeza, y voy con mis ojos, háganlo. Y cuando el dedo sube, voy a procurar inspirar, pero sin mucha tensión en la respiración, como muy natural. Cuando subo, inspiro, y cuando bajo, expiro. La cabeza va quieta, porque son los ojos que siguen el movimiento del 8. Y podemos, después de este ejercicio, igual, ya es lo que cada uno le quiera invertir. Hay que hacerlo un poco más amplio. Cuanto más amplio, más voy a forzar la visión que me rodea. Más que incluso voy a tener agujetas, me van a doler los ojos, puedo bostezar. El bostezo es una buena señal de que se está liberando información. Puedo parpadear para que no se me queden secos. Es importante. Esto va estupendo para que los niños lo hagan. Para que los niños lo hagan, para ver con perfecta claridad. Es decir, es importante tener, porque estamos tan distorsionados con esta luz artificial. Entonces, cuanto más de esto, bueno, pues lo vamos. Ahí, que llegue al límite nuestros ojos, que lleguen ahí al máximo de reojo. Bien. El siguiente es el parpadeo. El parpadeo es algo... Cara, ¿cuánto tiempo? Pues el tiempo es lo que cada uno le quiera dedicar. Pues dice, bueno, pues tengo 10 minutos para hacer, pues yo más o menos, porque es mejor hacer 1 minuto que no hacer nada. Cada uno sabrá el tiempo que le quiere dedicar a sus ojitos. Sobre todo, cuanto más problemas de visión tenga, más tiempo le vas a tener que dedicar. Bien, parpadear. El parpadeo tiene principalmente 2 funciones: lubricar y limpiar los ojos mediante las lágrimas, haciéndolos reposar periódicamente, impidiendo la entrada de la luz. ¿Por qué? Porque si los ojos se secan, pues predispone más a la inflamación y a que vea borroso. Parpadear con frecuencia y sin esfuerzo, más siendo consciente. Media docena de parpadeos rápidos, como el aleteo de una mariposa, seguida de algunos segundos de cerrar los párpados. Además del parpadeo, podemos exprimir periódicamente los ojos cerrándolo con fuerza. Yo puedo parpadear y luego los cierro con fuerza, reforzando la acción de los párpados con los otros músculos de la cara. Fundamental que ralenticemos la respiración, que no hagamos tanta respiración. Bueno, esta es una de las técnicas que tenemos en el comando 27, en el refreshing reseteo, que lo tenemos ahí para refrescar el reseteo de la perceptiva, transformación de la percepción de la realidad. El parpadeo es, en cualquier momento, parpadea, y luego cierra los ojos fuerte y los abre. Bien. Evitar el uso de las gafas de sol. En el mundo occidental, millones de individuos ahora mismo usan gafas negras. Y no solo en la playa o al conducir sus automóviles, sino ya hasta en la oscuridad, en las oficinas, en los pasillos penumbrosos, para hacerte 40.000 fotos. Sobra señalar que cuanto más se usa, más se debilitan los ojos.
y mayor será la necesidad de protegerme de la luz, ¿no? del sol, creándose la enfermedad que se llama fotofobia. Como si fueras un vampiro, ver la luz y hace así. Y es un vicio las gafas negras. Se adquiere el vicio de las gafas negras, como se adquiere el vicio de fumar o de beber. ¿Qué hay detrás de todo esto? Piénsenlo. Con lo cual es recomendable mirar al sol, quitarse de la cabeza la creencia de que la luz del sol daña tus ojos. Yo le llamo asolear los ojitos. No se ponga que a las 3 de la tarde te pongas a mirar ahí en plan, como tampoco te va a poner a tomar el sol. Es decir, usen la cabecita. Entonces, muchas inflamaciones de los ojos y de los párpados desaparecen rápidamente cuando los ojos son expuestos al sol, sin tener que mirar fijamente. No hace falta, simplemente cerrar los ojos, de vez en cuando lo abre, parpadeo y voy usando esas técnicas. Hay una técnica para adaptarse y es tener un ojo con la palma de la mano, lo tapo y empiezo a mirar la cabecita de un lado para otro, tapo un ojo con la mano y ahora pues voy moviendo, mirando el sol y luego lo hace con el otro ojo. Y siempre, eso más o menos pues lo hace 3 o 4 veces y luego pasa por el otro. Luego ya, si ves que lo hace fácilmente, pues con los dos. Siempre luego parpadear rápidamente, con facilidad. El parpadeo tiene que estar ahí los ojitos para que se mueva, para que, entre otras cosas, los ojos no se caigan. Y más o menos pues lo hace durante 1 minuto, luego palmea hasta que se borren las imágenes secundarias, te vuelve a tapar los ojos. Tú tienes que conseguir una negrura total. Y ya veréis que después de asolear los ojos, sobre todo si pasas mucho tiempo delante del ordenador, en una oficina, en sitios donde el sol no te da, y vas a solear tus ojos, después parpadeas y después te palmea, pues vas a notar que tu visión va mejorando notablemente y sentirás tu visión más relajada y sentirás una agradable sensación cálida. Bien, otro ejercicio. Vamos, cuando estamos viendo, y bueno, pues como ya estoy consciente de que tengo que enfocar, voy a delinear los objetos que tengo a mi alrededor, moviendo la cabeza de un lado para otro y bueno, no veo, entendéis lo que es delinear, ¿no? Bueno, pues si veo un vaso y el vaso, pues delineo el vaso y sigo, delineo, todo va muy rápido. Siempre el movimiento tiene que ir de aquí a aquí. Porque cuando uno tiene gafas, nada más que ve así, para adelante. Para adelante. ¿Entendéis este ejercicio? ¿Viene? Vale. Otro ejercicio, que además este está bajado, es andar en la oscuridad, que ya el caro Saúl se adelantó. Bien, cuando intentamos... Quería adendar que no lo escribí ahí en el chat, pero hace ya como unos 2 meses más o menos, ya no prendo la luz de la cocina. No sé por qué. Hay muchas cosas a mí me recetaron gafas a los 12 años. Nunca las quise ocupar, no las ocupo actualmente, y cuando me he hecho exámenes hace ya años, supuestamente lo que yo tenía no había subido, ¿no? Y nunca las quise ocupar. Gafas negras nunca he tenido y nunca las he ocupado porque me molestan, siento que no puedo ver. Y esto de estar a oscuras, acá en la casa se ríen y me dicen, pero mamá, ¿por qué andas a oscuras? Porque ya no estoy prendiendo, en las noches no prendo luces y en la cocina, que tengo un árbol que me tapa un poco la luz, estoy cocinando casi en penumbra. Y no sé por qué empecé a hacerlo de forma natural, como que me sentaba tan bien, me siento que mi sistema nervioso se relaja con una luz más en penumbra. Tal vez por eso lo estaba haciendo sin saber por qué en realidad.
Claro, me pasa igual, ¿no? Y me pasa igual. Y además le va quitando uno el miedo a la oscuridad. Nos han metido mucho miedo a la oscuridad. Sí. Hay críos que no duermen sin esa cosita de luz. Exactamente. Yo digo, pero ¿cómo puede dormir este crío con una luz toda la noche? Aitor, acá la casa es grande, los techos son muy altos y la casa es oscura, pero en la noche total. Y él se acostumbró. Yo le digo, en la noche no pasa nada, simplemente no hay luz, todo bien. Bueno, pues cuando empecemos a encontrar nuestros senderos en la oscuridad, para empezar a ver en la oscuridad, nunca mirar de frente. Pues no se percibirán los objetos oscuros ubicados delante de ti, sino que vamos a llevar la cabeza primero de un lado, igual el movimiento a otro, y empezaremos a ver lo que está directamente frente a nosotros, a través del ángulo de nuestros ojos. Si intentas mirar de frente, te vas a chocar. Por eso vamos de aquí y por el ángulo vamos a ver lo que llevamos delante. Al disminuir la visión, los otros sentidos se agudizan. Los movimientos se hacen más lentos. Se va diluyendo el miedo a la oscuridad y se conecta con tu percepción interna. Descendemos al vacío, a la oscuridad del espacio interior profundo. Quiere decir que lo ideal sería en una cueva, como hacía el Caroleo. ¿Qué esencial ve en la oscuridad? Los gatos. El búho. Los gatos, el búho, todos los animales que son murciélagos. nocturnos. Murciélagos, pero sobre todo los murciélagos. Los murciélagos. Porque han demonizado también la oscuridad. De que todos los animales que están vinculados como a lo oscuro, los murciélagos, los búhos, qué sé yo, no sé, otras aves. Exactamente. Lo oscuro es lo malvado y lo bueno es la luz. Temerle a la oscuridad es temerle a la soledad, es temerle a la muerte. Teme ser tú mismo en tu propio ser. Teme salir fuera de la conciencia ilusoria de la mente. Esta es una técnica que ya veremos en qué comando la ponemos, que nos invita a hacerla para llegar a la escucha más profunda. Es la posibilidad de sumergirte en las mayores profundidades para entrar en contacto con tu esencia, donde de hecho no hay más que oscuridad y silencio en torno tuyo. Pero por lo mismo es ahí donde te encuentras más cerca de tu ser, digamos que fuera de tu conciencia mental pasajera y dentro de tu conciencia psíquica más profunda. Por eso nos han metido tanto miedo a la oscuridad, para que no entremos ahí. Y de hecho es parte para hacer el tránsito bardo. Es una preparación esta técnica para dejar de percibir con tu conciencia mental y sensorial y adentrarte, repito, en las profundidades de tu ser. Ser capaz de ver en la oscuridad. Físicamente, fisiológicamente, la oscuridad total modifica profundamente la sensibilidad sensorial del cuerpo-cerebro. La oscuridad apaga los principales centros corticales del cerebro e inhibe las funciones mentales y cognitivas de los centros cerebrales superiores. Los estados emocionales y mentales van bajando, y en cambio las sensaciones van mejorando, sobre todo el sentido del olfato y el sentido de la escucha. Empiezas a tener percepciones psíquicas. Obviamente no es el paseíto de 30 segundos por el pasillo de tu casa. Entendamos que es una cosa que lo ideal sería pues que no fuéramos un bosque y que fuéramos capaces de andar por la oscuridad descalzo, y con esto. Pero bueno, dentro de lo que podamos vamos a ir, eso, pues no echar mano a la luz corriendo, ir al baño oscura, y vamos a ir, y sobre todo con esa intención de activar la visión interna, porque aunque mejora la visión externa,
lo que intentamos con todo esto, es decir, lo de fuera tiene que mostrar lo que está pasando dentro, es mi visión interna, que además está unido a mi escucha interna. Bien, más ejercicios. Yo voy a dar unos cuantos y cada uno le da luego que seleccione bueno, los que van a hacer. El balanceo. El balanceo. Hay dos tipos de balanceo. El balanceo corto, que se puede practicar frente a una ventana, una puerta, en cualquier lugar donde yo puedo ver algún objeto cercano y otro más distante. Entonces, manteniéndome erguido con los pies separados, aproximadamente. Lo siento, Esencia, es que estaba durmiendo encima mía. A ver. Entonces yo tengo que ver el balanceo un poco. ¿Me veis de cuerpo entero? ¿Me veis? Sí. ¿Qué hago así? Pero no se te ve la cabeza, Carita, no importa. A ver. Ahí sí. Ahí sí, vale. El balanceo corto primero se debe practicar. Le digo, imaginaros que tengo una ventana, estoy delante de la ventana y yo voy a hacer el balanceo corto es este. Y en el que enfoco lo de lejos y lo de cerca, pero en movimiento. La vista tiene que ir, es decir, que si observáis la cabeza no es esto, sino es el cuerpo el que mueve. Entonces, levanto un poco el pie, es que aquí no se me ve a ver los pies, pero yo voy como levantando, Es decir, los pies están separados 45 centímetros y lo que hago es oscilar el cuerpo constantemente, ahí, sin muchísima rapidez, y el de esto. Si me quiero concentrar más, puedo poner, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que voy a sentir que todo a mi alrededor da vuelta, y voy siguiendo el dedo con mis ojos el dedo, y es el cuerpo el que se mueve. Ese es el corto. Y el otro, que es el mayor, es cuando ya hago aquí, igual. Tengo que procurar enfocarme en algo lejos y en algo cerca. Y aquí marea. Al principio la gente se marea, pero puedo poner el dedo y hay como, me veis, ¿no? El pie se levanta. De todos modos mandaré una foto. ¿Lo veis bien? Sí, Cara. Sí. Importante que no se mueve la cabeza, que es el cuerpo el que me lleva, por eso yo aquí puedo y dirijo, aquí, pero de vez en cuando tengo que enfocar un objeto lejos y un objeto cerca, y sin mucha rapidez cargando el peso sobre cada pie alternativamente. Este de unos 30 centímetros, y la cabeza debe mantenerse perpendicular a los hombros, moviéndose al unísono con el tronco. Bueno, pues puede que te dé vuelta toda la habitación. Es que es así. Bueno, y ahí obviamente no te deja ni pensar. Después de ese ejercicio cerramos los ojos, y podemos continuar la oscilación y imaginando lo que he visto, la ventana o la puerta, como si lo estuviera viendo, pero lo estoy viendo con los ojos internos. Luego lo vuelvo a abrir y noto las sensaciones. Daros cuenta que todo esto es para empezar a agilizar tantos músculos que están ahí dormidos. Siempre después parpadeo, movimiento de ojos, palmeo, esos son comodines. Y podemos, si vemos que no podemos hacerlo de pie, bueno, pues podemos practicarlo sentado, bueno, pues simplemente, como he hecho antes, me muevo, se mueven los hombros, y cojo un lápiz, y no cojo un dedo, pues cojo un lápiz también puedo coger, y hago la oscilación. Más o menos pongo el lápiz a unos 15 centímetros enfrente mía, y veremos cómo que se mueve todo a mi alrededor. Los ojos deben cerrarse de vez en cuando,
y siempre imaginar lo que he visto, lo tengo que volver a ver con los ojos. Y siempre cuando abro los ojos, pues tengo que parpadear, apretar los ojos y alterno el balanceo corto con el balanceo amplio. Lo bueno del balanceo amplio es que se beneficia a la columna vertebral, porque hace un movimiento totalmente, porque haces un arco mucho más amplio, cargas el tronco sobre las caderas y la cabeza sobre los hombros. Entonces, al oscilar hacia la izquierda, el peso cae sobre el pie izquierdo, levantando el talón derecho. Aquí se trabaja mucho con el talón. Y inversamente, cuando nos inclinamos hacia el lado derecho, levantamos el talón izquierdo. De todos modos, a ver si os busco una imagen. ¿Más o menos se ha visto claro? Sí, cara. Carita, Más o muy menos. claro. cara. Sí, sí. Eso. Vale. Bueno, la actitud en ese momento, pues es totalmente, la mente tiene que estar pasiva, indiferente, poco importa lo que pasa a nuestro alrededor, no hay que hacer ningún esfuerzo para percibir lo que suceda. Ya después, sí puedes escribir con tu mano izquierda. En ese momento la mente está que está seleccionando y percibiendo tiene que estar desconectada. Solamente es un ejercicio para tener la sensación pura. Es como la sensación fisiológica, donde tú ahí estás dando descanso a ese yo que está siempre queriéndolo entender todo y que parlotea tanto y tanto y tanto. Y además este es un ejercicio muy bueno para terminar con los malos hábitos. Y despejar el terreno para formar nuevos y mejores. Es decir, que cuando yo soy consciente de que estoy repitiendo patrón, de que tengo malos hábitos, me pongo a oscilar. Y en otro ejercicio, que además le encanta a los niños, es jugar con la pelota. Bueno, pues la pelota siempre nos va a venir muy bien, por lanzo hacia arriba, lo bajo con la izquierda y voy siguiendo. Bueno, importante que la pelota tenga colores, Entonces, bueno, yo no soy capaz, pero hacer malabarismo. Coge las 3 pelotas, Bueno, no sé si alguno de aquí soy malabarista, ¿hay alguno? Porque Yo no, pero lo he hecho y nivel... es divertido. No de Aunque que me caiga. Pero entre los primeros y los esenciales, habemos alguna malabarista. Pues que tengáis pelota de estas de malabarista, empezar con una, después haces con 2, y con 3, con 4, bueno. Y los ojos siempre deben de seguir la pelota que lanzas al aire, y concentrarte en el movimiento. Bueno, poder hacer malabarismo es maravilloso para nuestra visión. Otro ejercicio, hacer círculos con el dedo pulgar delante tuya, sin mover la cabeza y también cambiando el giro del círculo. Todo es para que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se muevan los ojos. Acercar y alejar, es también otro de los ejercicios, haciendo el enfoque. Hacer ejercicios de cuello fundamental, hacerse automasaje aquí en la frente, aquí en la sien, aquí, porque aquí es donde está toda la coraza. Y aquí hay 2 puntos muy importantes, aquí abajo en el occipital, que hay que apretar y que son importantes para recuperar la visión. El cuello, las escápulas, todo eso influye en mi visión. Otro ejercicio, escribir con la nariz. Pues ahora estoy en el campo y ahora empiezo a escribir con la A, la B. Yo voy escribiendo con la nariz. Obviamente no te vas a poner lápiz aquí en la nariz, ¿entendéis? Es algo que tú te lo imaginas, ¿no? Así que no te vayas a meter el dedo en la nariz e intentes escribir porque estás ahí en el campo y te pones a escribir con tu nariz empieza. Todo esto es para dar mucho movimiento. Bueno, seguramente vosotros a lo mejor sabéis algunos ejercicios más, pero ya con estos si practicáis todos los días y empezáis a decirle a esa mente que lo quiere todo controlar,
que no voy a justificar el por qué no veo. Es que ya con la edad que tengo. No, es que tengo gafas desde pequeño. No, es que soy miope. Es que... Todo ese decálogo de autojustificación para no hacer lo que tienes que hacer. Y entonces ahora os voy que tiene mucho que ver con esos patrones conductuales, que son las improntas, que son las intenciones y que son los anclajes. Y lo he colocado detrás de esto porque tiene mucho que ver. ¿Qué es una impronta? Pues una impronta es una programación en tu ADN biológico y en tu ADN álmico. El ADN es la programación improntada en la memoria de tu célula, con lo cual viaja de reencarnación en reencarnación y esa impronta no hace más que reforzarse en cada reencarnación. Porque el sistema matriz, donde reencarna una y otra vez, ya te ha metido la programación y no hace más que reforzarla cada vez que naces aquí. Es tan fuerte tu impronta que no puedes tú zafarte así como así, sobre todo si estás enmarañado en un estado de inercia casi imposible de romper. Te aferras a las creencias, porque piensas que sin ella no eres nada. Mírame. Es todo lo contrario. Lo eres todo. Recupera la impronta natural y elimina de tu vida la impronta culpa, miedo que te metieron. Eso sí, haciendo el proceso de corrección, el walking, la acción efectiva, coherente. Desde la infancia, todos hemos estado siguiendo esa falsa programación emocional destructiva que es nuestra primera falsa impronta cognitiva, culpa, miedo, deuda, esperanza, que sostiene la dinámica revertida de nuestra conciencia de víctima. ¿Te dejas arrastrar por esas falsas improntas? A causa de la impronta de los malos hábitos aprendidos, 100% programados para calentar y acelerar el metabolismo en vez de enfriarlo, se hace extraordinariamente complejo templar la temperatura, que es lo que intentamos hacer a través de las técnicas de preparación psicofísica con las cuales podríamos activar el cuerpo psicobioenergético y con él pues todos los órganos energéticamente vestigiales, pues como por ejemplo el timo, serían activados más allá de los potenciales normales o actuales de estos órganos que han sido prácticamente rechazados por la medicina oficial. A través de una intención dinámica, todo aquí en ENRA es dinámico. Vamos a inducir una impronta mecánica que nos permite activar la memoria activa en el momento preciso en que necesitamos hacerlo para aplicar las técnicas que estamos aprendiendo en ese preciso momento en que podemos y debemos corregir, es decir, corregir la impronta implantada que estamos siguiendo por inercia. De manera que apenas empezamos a hacer algo erróneo por la pura inercia de la falsa impronta, tenemos que activar la memoria proactiva y corregirnos in situ, en el momento preciso mismo en el que el impulso de la falsa impronta empieza a arrastrarnos. La memoria eléctrica del cerebro no vale absolutamente para nada, se olvida. Funciona con electricidad y esa memoria va a desaparecer. De aquí solo te llevas el recuerdo. La información que se queda anclada es la impronta, o sea, aquella que tiene una carga emocional que se impronta en tu ADN biológico y energético, que es el cuerpo con el que nos vamos a mover cuando desencarnemos.
Si no tenemos esa impronta natural en nuestro ADN, no podemos hacer el bardo y no saldremos de aquí, sino te atraparán de nuevo en la cosecha de alma. La impronta se genera no solo de la emoción, sino cuando se tiene la coherencia junto con la emoción, junto con la idea, junto con las prácticas, pero como un juego. No sufran, no sufran. Que esto no es un valle de lágrimas, un juego, como hacen los niños. El alma esencial que se conecta, juega, experimenta. Y lo hace con emoción y con sensación, igual que esos ojos que no ven, empiezan a tener sensaciones maravillosas, y se le impronta, y se le queda, y se ancla. Por eso también tenemos la falsa impronta cognitiva. ¿Qué es la falsa impronta cognitiva? Pues donde están todos los datos o conceptos o ideas o inserciones que pueden inducirte a recordar estos datos fundamentales del registro acústico de sonido, que por supuesto han sido omitidos y desvinculados de nuestra conciencia, haciéndonos en cambio enfocar tu atención o nuestra atención en falsos extremos o opuestos en lucha. O sea que nos tienen todavía distrayéndonos permanentemente mediante el truco de estar en el dilema de la polaridad de las ideas, creencias, conceptos o realidades contrapuestas como negro, blanco, bueno, malo, luz, oscuridad, ciencia, religión, terraplanismo, globalismo y no sé, un millón de etcétera. Un total e infinito etcétera. Un falso conflicto, dilema polarizado, sostenido por los bandos rivales de opinión que siempre son instigados a la lucha para alimentar el conflicto y la guerra permanente y drenarte así la energía de todos los cautivos en esta matriz, especialmente pues de todos aquellos que viven y mueren en la lucha, sacrificados entre los extremos opuestos, de los cuales ha sido por completo borrado y ocultado y silenciado el tercero omitido. Siempre son dos extremos opuestos. ¿Y dónde está el tercero omitido? O tercero excluido. ¿Cuál es ese tercero omitido o tercero excluido? ¡Ay, caro Comparuzzi! La realidad energética fundamental. Ese tercero omitido es precisamente las realidades energéticas fundamentales que nadie en esta matriz debe conocer. Porque de hacerlo, ¿qué pasaría? Alcanzaría el entendimiento causal y progresivo decodificador y recuperaría el poder soberano. Y eso la matriz no lo va a permitir o lo va a impedir. ¿Por qué a pesar de que uno sabe lo que tendría que hacer para corregir la falsa impronta, no logra hacer el reemplazo de esa falsa impronta a la impronta original? ¿Por qué la técnica o el conocimiento no funciona en muchos casos? ¿Y qué es lo que está fallando para que no funcione? Digamos que uno sabe lo que tiene o tendría que hacer en cada momento para corregir su falsa impronta o su patrón de frecuencia causal o de pulsación interna. Pero, ¿qué ocurre? Pues que ese conocimiento se queda en pura teoría. Porque, ya he visto la pelotita, lo que necesitamos, caro Comparuzzi, es dejar ya la teoría y activar la memoria proactiva, que en primer lugar consiste en la despertancia, que es la propiocepción, hacerse autoconsciente todo el tiempo del estado de conciencia mental en el que me encuentro en cada momento. Y eso implica estar activando la autoobservación de la frecuencia causal, uno de nuestros
claros comandos. Ahora, aquí está la clave de todo, porque si yo soy un sabio, un sabiondo, que sé perfectamente cómo desbaratar los insertos holográficos y mis demás improntas implantadas, pero nunca me acuerdo justo en el momento preciso de que tendríais que hacer para desbaratarla, sino que me acuerdo después, o a destiempo, o simplemente no me acuerdo. No pasa nada, para la próxima. ¿De qué me sirve entonces saber tantas cosas si luego no lo aplico? Por eso hay que aplicar un código de intención, de la intención de la memoria proactiva, que es propiamente una impronta que nosotros nos podemos autoinducir de manera dinámica. Cuando tú haces algo porque se te pide que lo hagas o porque está indicado por un código moral o legal de comportamiento, estás siguiendo no a tu guía interna, sino un principio de autoridad o un sistema de falsa corrección basado en la impronta culpa, miedo. ¿Y cómo puedo corregir realmente desde la ignorancia? Desconocimiento intencional. O desde la nesencia, desconocimiento no intencional. ¿Y cómo puedo corregir desde el miedo? Si tú corriges tu vida y todo lo que haces o te enseñaron a hacer, has de tener el entendimiento causal de lo que estás corrigiendo, de por qué lo haces y a dónde ello te lleva, entendiendo todo y cada cosa causalmente. O sea, el por qué, la causa, el efecto o consecuencia de lo que hace. Y uno puede decir, uff, qué pesado, ¿no? Con lo bien que se está viendo una peli, comiendo chuche. ¿Qué trabajo? Porque a mí alguna gente me dice, pero qué esfuerzo, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que quieres tú? La corrección tiene que tener la acción efectiva del poder soberano. Raramente se consigue la impronta si solo precondiciona, pero no anclas la frecuencia, no hay impronta ni quantum para el escudo. Para evolucionar y generar quantum lo hacemos a través de nuestra primera impronta álmica, no con la que nos han metido. Porque esa primera impronta álmica es la que se conecta con la fuente de vida, con la esencia. La otra no. La otra se conecta con el logo. Miedo, culpa, deuda, falsa esperanza. La información que se queda anclada es la impronta. O sea, aquella que tiene, y lo repito, una carga emocional que se impronta en tu ADN biológico y energético. Y repito, que es el cuerpo con el que nos vamos a mover cuando desencarnemos. Si no tenemos esa impronta natural en nuestro ADN, no podremos hacer el bardo. El anclaje es más superficial. La impronta es más profunda. Por eso implica entender la diferencia entre la frecuencia escalar, un potencial de quantum, o energía en el escudo, y energía escalar, esa energía disponible en el escudo. Si tú no anclas, no se convierte en quantum. La frecuencia se disipa como potencial, después de un tiempo desaparece. Pero el quantum está ahí para siempre, porque eso solo se genera en la práctica. Pero desde la intención tenemos un enfoque. Ese tema lo ponemos en la zona de contemplación y queremos intencionar eso. Entonces cerramos los ojos, lo intencionamos, lo sostenemos ahí y ahí ya tenemos un nivel de anclaje, que es la incesión. Incestamos una frecuencia y ya. Si lo llevamos a la práctica, lo anclamos más profundo hasta que llega a ser una impronta. Y esa impronta significa que va a llegar a nivel celular, a nivel del ADN, por una conducta repetitiva
y constante de forma consciente. Se ancla a nivel celular y también a nivel del ADN energético. Y aquí la intención aplica en todo. Tiene mucha implicación a nivel bioquímico, biológico, energético, porque la intención ancla. Y las intenciones pueden ser negativas o positivas. Esos estados de conciencia registrados en impronta, inserciones en el ADN energético, es lo único que nos llevamos cuando morimos. O sea, el conocimiento registrado en la impronta es lo único que nos llevamos. Todo el resto de la información se pierde, desaparece por completo al fallecer. Ligerito de equipaje. Al entrar en tu cuerpo de conciencia astral, se te van a activar todos esos estados de conciencia aprendidos mediante la coherencia activa. La matriz, ya lo sabemos, nos induce a meternos en sesiones basadas en el miedo, en la culpa, en la desinformación, cuya frecuencia es la más baja y densa que existe, el miedo y la culpa. Por un proceso de adaptación inercial con la matriz, los aquí atrapados, siguen, yo ya no entro ahí, una dinámica de pulsación interna totalmente vorticial, ya que mediante la falsa impronta cognitiva, culpa, miedo, esperanza, salvación de la conciencia de víctima, lo repito una y otra vez para que lo anclen y no se olviden, mediante esas falsas improntas cognitivas han sido arrastrados a una relación forzada con la senda de evolutiva de caída o alineación, aniquilación, polvo espacial. Solo rompiendo la inercia o la dinámica inercial vorticial impuesta por esta falsa impronta cognitiva, repito, culpa, miedo, esperanza, salvación, podemos restaurar nuestro poder soberano. Solo accediendo a nuestra alma queriabín podemos alcanzar el bardo y salir de esta matriz. Y solo accediendo a esa misma impronta álmica querubín podemos regresar a nuestra esencia primigenia. Tenemos también un concepto vector que llamamos en ENRA impronta magnética resonante, también llamado escudo de frecuencia resonante o escudo templario, con el cual no solo de hecho creamos nuestra realidad, sino que es nuestro verdadero sistema inmune frente a toda enfermedad. Y en referencia al tema del lenguaje, aquí precisamente usamos el concepto procta, en vez de decir contra la enfermedad, pues ponemos procta, en reemplazo de contra. Pues precisamente cuando estamos bajo el escudo de resonancia, no somos defensivos. No nos defendemos absolutamente de nada. No tomamos nada para subir nuestras defensas. Porque no somos víctimas, caros comparosis. Somos soberanos. Y lo que implica que nosotros no activemos el llamado sistema inmune o de defensa, sino que para mantener la impronta de la sanitud, de la salud, lo que hacemos es desactivar por completo el sistema inmunitario de defensa. Activamos el escudo templario de resonancia, que es de protección y no de defensa. Escríbanlo una y otra vez y métanselo. No nos defendemos de nada, simplemente protección. Insesionar es registrar. Incesión es igual a un registro o banda de frecuencia o una idea o una percepción.
Si es percepción o incesión eidética, pues un estado de conciencia sin lenguaje conceptual, o sea que es simplemente la forma o arquetipo que puede contener pues una imagen visual o ninguna imagen, sino es un estado de conciencia puro. Incesiones, arranque, comienzo, origen, son las primeras improntas emocionales que nos metieron en la primera infancia, desde el periodo fetal hasta los 5 años. Ahí están todas nuestras primeras emociones aprendidas, clavadas en lo más profundo del inconsciente y se convierten en las creencias inconscientes más profundas, que son las que rigen luego todo el comportamiento adulto hasta la muerte. O sea, estos insectos es la primera programación que te instalan, es la matriz psicotrónica que llevamos integrada casi desde que nacemos o antes, y que no es otra cosa que la programación del miedo, que te hace sentirte víctima y que no puedes dejar de sentirte víctima, que no te cree posible creer y sentir que tienes un poder soberano y que puedes activar tantas potencialidades. Las incesiones son esos estados de conciencia profundos e inconscientes que logran anclarse en la memoria celular y energética cada vez que entramos en un estado de coherencia activa. O sea, cuando actuamos en coherencia con lo que se siente, con lo que se piensa, con lo que se dice, con lo que se hace. Es decir, la intención, la idea, el pensamiento, la emoción o el sentimiento se anclan dentro del centro axial o centro eje del pulso magnético. O sea, en la acción práctica de la vida diaria. Recuerden, las incesiones pueden ser o negativas o positivas. Esos estados de conciencia registrados en impronta, incesiones en el ADN energético, y lo repito, es lo único que nos hacemos cuando morimos. O sea, el conocimiento registrado en impronta es lo único que nos llevamos. Todo el resto de la información se pierde, desaparece por completo al fallecer. Al entrar en tu cuerpo de conciencia astral, se te van a activar todos esos estados de conciencia aprendidos mediante la coherencia activa. Así que si dejas que la matriz o que te vayas de aquí con esas incesiones, pues al morir tendrás miedo y confusión. Y cuando entres en la zona de neutralidad que dura solo 3 horas, o no podrás entrar en un estado de resonancia activa, con lo cual se aborta el proceso tránsito, muerte, bardo, y se aborta cualquier posibilidad de evolucionar y salir de la matriz. Y serás capturado por la cosecha de alma de la matriz astral y volverás a reencarnar en esta matriz, al menos hasta que la reserva de quantum energético se agote por completo y desaparezca por aniquilación. Aunque en todo esto, háganlo impronta y sean inteligentes. Molto rendimento por escucharme. Gradismanto pleno per la sostenitud, cara. ¿Tienen alguna preguntita? Gracias, cara. Preguntas no, pero cogniciones sí. Benditudes. Obviamente hay que escucharla de nuevo, hay que... Y por eso es tirar del hilo, ¿no? Es decir, bueno, soy miope. Empieza por ahí. Tira del hilo por ahí. Carita, Dime. Carita, y ahorita que estás locutando de ese, yo tengo un agnu de que yo no tenía ningún problema de vista, ninguno, pero tengo un agnu de que
yo para leer, o sea, las letras chiquitas yo ya no veo, yo veo borroso. O sea, para poder leer algo, una etiqueta de un frasco o algo, yo veo borroso. Tengo que agarrar los lentes para poder mirar, pero yo veía perfectamente bien, perfectamente bien. ¿Ya? Yo veía Más, perfectamente bien. más, ya estoy haciendo el ejercicio y hoy he conseguido pues estar sin ella. De vez en cuando la cojo, pero me las quito. No, yo ni me las pongo, yo nomás cuando voy a leer algo porque Claro, no veo Sí, sí, borroso. sí, pero vamos a ver. Primero, la letra pequeña está hecha posta. Eso está hecha posta. Carita, pero antes la veía. La letra más chica, ¿no habéis dado cuenta? Carita, yo antes la veía, ahora veo borroso y digo, ¿qué dice aquí? Bueno, pues haz todos estos ejercicios y verás cómo vas recuperando. Entre otras cosas, porque todos estos músculos, Ajá. ¿Mm? Sí, porque yo veía perfectamente bien. Por eso salen tantas arrugas aquí, porque todo esto se va cortando. Aquí hay una cantidad, Ajá. la órbita de aquí hay un músculo que se llama órbito, no, ahora mismo no me Órbito acuerdo. frontal, algo así, ¿no? Aquí es esto es un músculo. Ya. Y por eso el ojo se va, por eso la gente que tiene gafas, el ojo se va metiendo para adentro, porque la musculatura se va atrofiando. Ejercicio, muévete, mueve todo Ahora esto. lo vamos a empezar a incipiar a hacer para que pueda yo ver mejor. El cuello, todo, es decir, mucha flexibilidad. Y volverás a recuperarla. Viene. Procurar siempre vas a ver mejor con la luz solar que con la luz de esta. Ya. Definitivamente. Dime, Juan Pablo. Sí, Carita, una pregunta de conceptos. ¿Hay una diferencia entre percepción y visión? Claro. Tú puedes ver, pero no puedes percibir. Puedes ver, pero no puedes estar percibiendo nada. De hecho, cuántas cosas pasan por tu lado y no las has visto. Las has visto, pero no las has percibido, no las has registrado. Entonces, por ejemplo, cuando Como que no dice te das la cuenta. gente, yo tengo una visión de ciertas cosas, una visión de mi experiencia, o una visión de tal Claro. experiencia. Entonces, ¿están diciendo erróneamente es percepción o es visión? Claro, una cosa es lo que veo. Y otra cosa, veo a través de esos tres procesos que te he dicho. Primero es lo que veo, ¿no? Lo que me viene, lo que registro, luego la sensación y luego la percepción. Es muy distinto. La percepción. Está el filtro, ¿no? Está el filtro que se pone, el filtro de percepción que ponemos, ¿no? Exactamente. En base a que, por eso, ¿es puro o está contaminado por tus experiencias? A mí me pasaba con el aguacate, veía el aguacate y ya vomitaba. Solo verlo. ¿Por qué? Porque estaba basada en una experiencia errónea que yo tenía, no había sido capaz de renovarlo. Y luego, ¿cuántas veces pasas por delante de alguien y te dice, ¿no saludas? No lo has visto. Porque esa capacidad de autoobservación a todos los niveles la hemos perdido. Porque la Matrix está diseñada para que vayas con prisa, para que no tengas tiempo para... Y entonces, todo eso es contraproducente. Por eso hay que ir como más lento, más relajado, todo. Tenemos que eliminar tantas improntas que nos han puesto aquí. Porque lo que quieren es que estemos acelerados, que estemos calientes. Ya. Siempre con prisa. Mucha prisa. Sí, es cierto, Carita, cierto. Mete el acelerador, mucha prisa. Mételo. Y luego vas aceptando todo. Vas al oculista y dices, es normal. Y sí me da risa que dice, 50 años. que cuando iba a agarrar lentes, le digo, no, ¿para qué? Le digo, si yo nomás yo puedo ver bien, lo único que no hay problema es que no puedo leer letras pequeñas. Le digo, pues, ¿qué? No pasa nada. Sí. Yo me compro las más baratas, las de 2 euros. Yo no voy al oculista. No, yo también. Agarré también, hay unas que, y nada más para ver las lentitas chiquitas. Y ya si no las necesito, me las quito. Pero estoy haciendo los ejercicios y cada vez la voy usando menos. Porque ya me estaba acostumbrando. Hasta para limpiar y así. Sí, es algo, es una muleta. Sí. Y te das cuenta, como ves todo mejor, pero no es verdad. Sí, cierto, cara, cierto.
No es verdad. Entonces, claro, los ojos se van metiendo para adentro, empiezan a salir un montón de arrugas. Bueno, es que quiera, siempre. O es la edad, o es la esto, para todas las Ah, tonterías. cierto, Pacha, la lupa, sí, tengo una lupa ahí. Rememoras que el caro Leo usaba La lupa. lupa, sí, tengo una lupa ahí. Luego agarro la lupa y estoy, a ver qué dice y ya. Sí, exactamente, usar una lupa. Caro Leo se negaba a usar. Mi mamá, Anteojos. ¿Cierto? Gracias, Donner. Gracias per tutti. Rememorando lo que el caro Leo Quality alguna vez compartió en una dictata sobre el uso de los dispositivos y cómo se va atrofiando el nervio óptico porque solo visas algo que está muy cerca, además de la radiación y de la luz que emiten las pantallas. Y como él decía que la gente de campo no se enferma porque ven hacia lo lejos, ¿no? Ven a la montaña, ven hacia el campo, ven hacia... Sí, Carito, lo rememoro, fue maravillosa esa dictata, lo recuerdo. Él dio el ejemplo del claro, campo. por eso la importancia de enfocar algo a lo lejos, cerca. Claro, y locutando de esto, bueno, me agradezco, fascinante esta dictata sobre la vista. Que tendrá algo que ver, quizás estoy haciendo una pregunta un poco de la mente, me viene a procognición cuando locutaste de que a veces no ves a alguien, pero también me viene a la mente cuando, por ejemplo, estás en un lugar con mucha gente, en un segundo piso y ves hacia un patio y ves a alguien que conoces y le clavas la mirada y esta persona voltea. Hay algo en la vista, obviamente también relacionado con la energía, con alguna especie de claro, emisión de, no sé nominarlo, pero me viene como telepatía. Hay más allá telepatía, con la vista. Carito. Puedes llamar a alguien con la vista, o cuando dicen tiene la vista pesada este tipo, ¿no? No, pero la telepatía, Caro. Yo veo a alguien y yo con la intención digo, voy a hacer que voltee porque lo conozco y no me ve y no me va a escuchar, no me va a escuchar tan lejos. Solo me le quedo viendo y la persona voltea y voltea directo a donde está mi mirada, o sea... Has entrado en su campo. Sí, ¿verdad? Claro, has entrado en su campo, sí. A mí me ha pasado también eso, ¿eh? Ha sido capaz de entrar en su campo y la persona ha sentido. Ya. Sí. Eso es una habilidad, un don. Sí, que le digo yo la telepatía, porque sí, lo estás llamando, voltea en el momento que lo estás viendo. A ver, Saúl, ¿ha levantado la mano? Sí, ahí para agregar una incepción ahorita a lo que está diciendo Mar. Rememoremos que con la vista emitimos un juicio, entonces a través de la vista de alguna manera sometemos a juicio las cosas y por lógico de que el hecho de mirar algo de que aparece en nuestra percepción, pues se hace real de alguna manera, pues ya lo hicimos real, puede ser una fantasía como puede ser algo fundamental. Entonces, la vista pues es diremos, un órgano supremo para como y si lo pues si lo reeducamos de manera adecuada, pues claro, porque está muy contaminada. Una vista como los... La vista está muy contaminada. Eco. Por eso los esenciales, la mirada de los esenciales como es, ellos no están contaminados. Ellos sí que no tienen ningún juicio hacia nada. Son puros. Más aquí hay que ser testigo de prueba, empezar testicum probatum, pues todo esto aplicarlo. Obviamente, si no, quedará en una teoría, otra teoría más, aplicarlo. Y voy viendo, nunca mejor dicho, y voy percibiendo. Va viendo más allá de lo aparente, ¿eh? Que la percepción es cuando ve más allá de lo aparente.
Estás registrando mucho más información que a lo mejor otra persona que está a tu lado, que también está viendo, pero no está percibiendo. Fíjate que en eso de la percepción, Carita, sí, yo sí puedo percibir. Eso sí yo ya sé que va a suceder y sucede así como yo ya lo estoy yo percibiendo y así. Y generalmente me pasa cuando es algo que me incumbe o me incluye, dejo que, o sea, ya lo estoy viendo, dejo que prosiga. Más si es algo que está fuera de mí, solamente estoy en contemplación y eso es todo. Claro. Es que esa percepción son las que te llevan en un momento determinado de dar un giro y vas para allá y vas para otro lado. Obviamente está unido con tu yo cuántico, con tu tiempo precesivo causal. Eco. A ver, Juan Pablo. Con las señales, con la capacidad de ver las señales. Eco. Sí, Carita, mire, en ese rato que dijo Tania. Es vital. Porque si no es eso, no lo ves, es que no lo ves. Dijo Juan Pablo. Sí, en ese rato que locutó Tania acerca de mirar de cerca, tiene que ver también con la mente. Bueno, porque en ese rato dijiste que el 90% es mental, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, ella es de cercas, no ve bien. Y yo, por ejemplo, de cercas veo bien, pero ya de lejos, a una distancia como de 4 o 5 metros, ya no veo bien, ya veo medio borroso. Entonces ahí se puede decir que hay un patrón mental, ¿no? O sea, un patrón mental, porque el 90% según es lo que ahorita la Claro. Y por eso hay que borrar ese patrón mental y reeducarlo para que sea que tú forjes un patrón psíquico tuyo. Pero hay un patrón mental, claro, hay ahí. Ahora tú tienes que ver ahí por qué pusiste esa banda ahí. A mí me toca ver por cuál patrón mental, pero entonces tiene que ver mucho el patrón mental de ver de cerca y ver de lejos. Claro, son distintos. Lo de lejos tienes que ver con el futuro, el miedo al futuro, miedo a la economía, no tener. Claro, es un patrón mental, pero que está afectando a tu parte física. Exacto. O sea, por eso estos ejercicios son tan maravillosos, porque una cosa va con la otra, ¿no? Gracias, Karasumi. Es que va unido, pero cuando yo no veo a lo lejos, hay un miedo al futuro. A no tener, a no poder, a no llegar, ¿sabes? Y es algo inculcado. Porque siempre nos han dicho que vayamos a lo seguro para el día de mañana. Y hay gente que lo tiene todo, ni ve ni de cerca, ni de lejos, ni de lado, no ve. Carita, años antes de estar en RA, yo sí tenía eso, de que tenía al futuro y siempre pensaba y pensando y qué me va a suceder y que estoy ya grande y qué va a hacer. Y ya cuando empecé en RA, empecé a ver, dije, a soltar ese miedo al futuro, a la expectativa. Y dije, no más, voy a vivir odio, y no importar. Si claro, porque nosotros lo que hablábamos, nos tienen en bueno o malo en esa dualidad, pero nadie nos ha hablado de la REF, de esas realidades energéticas fundamentales, que es lo que te lo aclara todo, es que ya te lo aclara todo, ¿entiendes? Ya puedes viajar ahí, puedes viajar a todas las bandas, porque vas con tu REF, y claro, se van desmontando todo lo demás, y que se te desmonta. Tanto el futuro como el pasado, claro, Saúl, exactamente. Bueno, Bene, la constelación. Uy, las 12, madre mía. Bueno, pero aunque sea una octavita hay que sacar. Sí, cara, para ir escalando. Una octavita para la semanita. Sí.